Continuamos entonces ahora con la función radical. Función radical. La función radical, hay función radical de índice par y de índice impar. La función radical es aquella que tiene que ver con raíces. Entonces vamos a ver la de índice par. Recuerdan ustedes que el índice de una raíz es el numerito que está aquí. Este es el índice de una raíz. Si no tiene nada, asumimos que es 2. Por lo tanto, en este caso sería par. Pues. Vamos a ver un ejemplo directamente de cómo graficar una función radical de índice par. Fíjense, vamos a tener la función f de x igual a menos 2x más 4. Sería entonces la función radical que nos dan. Recuerden, estoy diciendo índice par. Si no tiene nada aquí, la raíz, ningún numerito, asumimos que es un 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para este tipo de funciones, o para graficar este tipo de funciones, es determinar el dominio. Vamos a determinar el dominio. ¿Cómo determinamos el dominio? Ahí vamos a hacer uso de lo que ya nosotros conocemos en el examen pasado, que fue inecuaciones. Fíjense, vamos a tomar lo que está dentro de la raíz, es decir, nuestra función que está dentro de la raíz, menos 2x más 4, y la vamos a desigualar a 0, mayor o igual a 0. Siempre mayor o igual a 0, lo que tengamos dentro de la raíz, siempre y cuando sea índice par. Una vez que nosotros hacemos eso, vamos a resolver esta inecuación como ya la sabemos resolver de acuerdo al examen pasado, o como resolvemos una ecuación normal, simplemente que bueno, que tienen acá esta desigualdad, que la vamos a tomar en consideración al final. Pero fíjense, vamos a resolver entonces acá, que no es más que despejar la x, menos 2x, este 4 que está positivo lo voy a pasar para acá negativo. Ahora sí despejo la x, me queda menos 4 sobre 2, y esto me va a quedar menos 4 entre 2, son menos 2. Pero como este está negativo, para yo quitarle ese negativo, yo multiplico todo por menos 1, me va a quedar x. Recuerden, de acuerdo a las propiedades de desigualdad, que cuando yo multiplico algo por la x por el menos 1, le cambia el sentido a la desigualdad. Entonces esto me va a quedar menos 2. Entonces esta será mi respuesta. ¿Cuál va a ser entonces el dominio de esa función? El dominio de f. Acuérdense que yo en el examen pasado les decía que a una manera de ustedes poder identificar cuándo es menos infinito, cuándo es más infinito, cómo va el intervalo, es, si aquí le está diciendo x menor a menos 2, menor o igual a menos 2, bueno, entonces yo asumo que esto es el infinito, y me está diciendo que es menor, entonces tiene que ser menos infinito. Es decir, menos infinito es menor a menos 2. Por eso que mientras más me alejo del 0, más pequeño se hace el número. Entonces voy a ir entonces desde menos 2, desde el más pequeño, perdón, desde infinito o menos infinito, abierto, acuérdense que los infinitos siempre van abiertos, hasta el 2. Bueno, aquí les dije que era menos 2, perdón. Aquí esto me quedaba negativo, pero cuando multipliqué por el negativo este que tenía acá, esto me queda positivo. Perfecto. Fíjense, repito acá. Despejé la x, pasé el 2 para acá y me queda menos 4 entre 2, son menos 2. Ahora, como yo necesito quitarle el negativo a esto, multiplico por menos 1, pero multiplico esto y multiplico esto. Este queda positivo y este también va a quedar positivo. Y esto, recuerden que le cambia el sentido a la desigualdad porque estoy multiplicando acá por menos 1. Ok, entonces mi intervalo o mi dominio va desde menos infinito hasta el 2. Cerrado porque esto es mayor o igual de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada. Cuando sea mayor o igual o menor o igual, siempre ese intervalo va a ser cerrado. En este caso el 2. Y los infinitos, menos infinito y más infinito, siempre van a ser abiertos. Una vez que ya yo conozco el dominio, yo voy a hacer mi tablita. Entonces, ¿para qué me sirve a mí calcular primero el dominio? Para yo saber cuáles son los valores que yo puedo tomar en la tablita de x. Porque recuerden que les he dicho que x o el dominio lo vemos reflejado en x, en el eje x. Entonces yo necesito calcular el dominio inicialmente para yo saber qué valores yo le puedo dar aquí. Ahora ya yo no puedo darle los valores que yo quiera. Voy a estar limitado a esto.
a lo que me dé el dominio. Yo puedo darle valores desde menos infinito hasta el 2. De ahí yo no me puedo pasar. Inclusive el 2. Tengo que tomar el 2. Entonces, esos son los valores que yo puedo tomar. Yo le puedo dar el menos 1. Yo le puedo dar el menos 2. O vamos a ponerlo al contrario. El menos 2. El menos 1. Puedo tomar el 0. Puedo tomar el 1. Y puedo tomar el 2. Yo puedo darle esos valores a mi tablita. Este es un 2 aquí. Pero hasta aquí, desde menos infinito, todos los números infinitos hasta el 2. De ahí para allá yo ya no puedo darle más valores porque mi dominio está limitado, o mi función está limitada a esto nada más. Entonces ahora lo que hago es ubicar mis valores correspondientes de y para cada uno de estos valores de x, del mismo procedimiento que hemos venido utilizando. Yo entonces agarro mi función original y digo y va a ser igual a la raíz, voy a sustituir primero el menos 2 por menos 2 más 4. Hacen su operación matemática allí. Fíjense que esto me va a quedar menos 2 por menos 2. Me va a quedar 4 positivo. Más 4 serían la raíz de 8. Sacan en su calculadora raíz de 8. Toman 2 decimales aproximadamente. Y le da 2,82. Luego vamos con el menos 1. Donde está la x acá. Sustituimos por el menos 1. Menos 2 por menos 1 más 4. Esto me da, hacen su operación matemática, le da raíz de 6 es 2.44. Después vamos con el 0, menos 2 por 0 más 4, eso es igual a la raíz de 4, y esto es igual a 2. Después vamos con el 1, menos 2 por 1 más 4, esto me da raíz de 2, y eso es igual a 1,41. Y luego finalmente voy con el 2, menos 2 por 2 más 4, esto es igual a la raíz de 0. 2 por 2 son 4, negativo más 4 son 0, y la raíz de 0 es 0. Ok, fíjense entonces que yo le di valores a la x de acuerdo a lo que me dio el rango, el dominio, perdón, de acuerdo a lo que me dio el dominio, dado donde está limitado el dominio. Si yo le hubiese dado el 3 o el menos 3, con seguridad aquí la raíz iba a ser negativa, y la raíz negativa no tiene solución, al menos para los números reales, o sea, ya serían para los números imaginarios. Pero entonces tengo que estar limitado al dominio, por eso es importante que sepan, que saquen el dominio al principio de este tipo de función radical. Ok, una vez que ya tengo esto, me voy directamente entonces a graficar, a hacer mi gráfica. Voy a hacer, les repito, las gráficas las estoy haciendo a mano alzada, ustedes las hacen con una regla más ordenaditas. Por aquí recuerden que va el eje X, por aquí va el eje Y. Entonces, vamos a graficar, voy a meter los valores que me dieron aquí de una vez en la tablita. 2.44, 2, 1.41 y 0. Para entonces empezar a tomar los valores de allí. X, vamos a hacer la escala, vamos a hacerla de 1 en 1 porque los números no son tan grandes. 1, 2, 3. Aquí confundí yo el eje Y y X. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2 y 3. 1 o menos 1, menos 2 y menos 3. Ok, una vez entonces que hago mi gráfica, voy entonces a graficar los puntos desde menos 2 hasta 2.82, menos 2 de las X hasta 2.82 de las Y, 2.82 de las Y. Fíjense que aquí es importante que si lo hacen en papel milimetrado, bueno, les queda más perfecta. Yo lo voy a aproximar por aquí, 2.82. Desde menos 1 hasta 2.44, menos 1 de la X, que va aquí, hasta 2.44, que iría aproximadamente como por aquí. 2.44. 0 a 2, de 0 a 2 de las Y, que iría por aquí. 1 de las X a 1.41 de las Y, 1.41 por acá más o menos. Y desde 2 de las X hasta 0 de las Y, sería el punto acá. Fíjense, esto no va a ser una línea recta, esto va a ser una rama,
o de una parábola, pero no una línea recta. Las líneas rectas son la función afín. Eso me debería dar más o menos una curvita aquí y así. No va a bajar por aquí porque ella está limitada hasta aquí, hasta el 2. Ella está limitada hasta ahí. Entonces ella me va a dar una sola rama. Esta es la función radical. ¿Cómo graficamos nosotros la función radical? Ya sabemos que el dominio va desde menos infinito, todos los valores de aquí, hasta aquí, limitado hasta aquí. De aquí para acá no me da valores. Hasta aquí, que recuerden que el dominio lo toma en X. El rango de esta función, de la función f, va a ir desde 0 hasta el infinito. Es decir, el valor más bajo que tengo en y, que sería aquí el 0, hasta más infinito. Desde aquí hasta el más infinito. El valor más bajo que tengo en y, que me da justamente cuando tengo en x, el punto en x, el dominio en x, en ese punto que me dio 0, entonces el rango iría desde allí hasta el infinito, porque él está limitado también, digamos, a lo que me diga la variable independiente, que es x. Entonces esa es la manera de ustedes graficar una función radical de índice par. Vamos entonces a pasar a la siguiente función. Vamos ahora a estudiar lo que es la función valor absoluto. Ok, la función valor absoluto, ella va a tener una forma característica, o tiene una forma característica en forma de B. Pudiera ser así, pudiera ser así. Estas son las formas características entonces que tiene la función valor absoluto. Ya nosotros conocemos más o menos cómo resolver ecuaciones de valor absoluto, inecuaciones de valor absoluto, que era cuando le resolvíamos una inecuación de un lado tal cual como nos las dan y del otro lado de la desigualdad colocando negativo. Algo muy parecido vamos a utilizar acá, ese principio, para resolver estas funciones de valor absoluto y hallar su gráfica. Supongamos que tenemos esta función f de x igual a 1 más 2x más 4. Supongamos que tenemos esa función. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a resolver esa función o a hallar la gráfica de esta función? Lo primero que tenemos que hacer es resolver como una inecuación lo que está dentro del valor absoluto. Yo voy a sacar lo que está dentro del valor absoluto y lo voy a igualar a 0 para resolverlo simplemente como una ecuación. Despejo el valor de x va a ser igual a menos 4 sobre 2, x es igual a menos 2. Y mantengo ese valor allí. Ahora, una vez que yo saco ese valor de x, yo voy a plantear ya lo que es la definición de valor absoluto. De esta manera. La función f de x va a ser 1 más 2x más 4. Fíjense que esto es mi función original. 1, esto que está dentro del valor absoluto, luego va a ser así si x primero va a ser mayor o igual al valor que me dio en x. Mayor o igual a menos 2. Esta condición siempre va a ser así. Mayor o igual, en este caso, al valor que me dio menos 2. Mayor o igual a menos 2. Y la otra va a ser 1, fíjense, menos 2x más 4 si x es menor a menos 2. Le explico acá. Este 1 no está dentro de mi valor absoluto. Lo único que está dentro del valor absoluto es 2x más 4. Por lo tanto, yo tengo que colocar negativo solamente a lo que está dentro de mi valor absoluto, que sería 2x más 4. ¿Estamos? Solamente a lo que está dentro de mi valor absoluto es lo que va a ir negativo. Tal cual como resolvíamos en ecuaciones. Una va a ser positiva, o tal cual como me la dan, y la otra va a ser negativo, colocándole un negativo. Este negativo obviamente va a afectar a todo lo que está dentro de ese valor absoluto, que sería 2x más 4. Ahora va a ser si x es menor a menos 2. Fíjense que por un lado toma el menos 2 y por el otro lado no lo toma. Es decir, aquí si x es mayor o igual a menos 2 y aquí si x es menor a menos 2. Por un lado lo toma y por el otro lado no lo toma. Esta es la forma de plantearse entonces la función una vez que ustedes obtienen el valor de x.
Ahora, vamos a resolver aquí la operación matemática que tengo acá para ver cómo me va a quedar esas dos ecuaciones que las voy a necesitar para hacer mi gráfica. Aquí estos señores yo los puedo unir, obviamente. Este 4 con ese 1. Entonces eso me va a quedar 2x más 5 si x es mayor o igual a menos 2. Y esto que está acá, pues ya les dije que este signo multiplica este y multiplica este. Esto me debería quedar menos 2x menos 4, ¿verdad? Multiplicando ese signo. Entonces agrupo también 1 menos 4 serían menos 3. Entonces esto me va a quedar 2x menos 3 si x es menor a menos 2. Entonces, con estas dos ecuaciones que están acá, yo me voy a ir entonces a hacer una tablita. Voy a ir a hacer una tablita. Fíjense lo que tienen que tomar en cuenta en esta tablita, de acuerdo a esos valores que me están dando ahí. En esta tablita yo la voy a dividir esta tabla en dos. Voy a hacer una parte con esta función y otra parte con esta función. Recuerden que nosotros le damos valores a las x. Voy a dividir esta tablita en dos. Le doy valores a las x para conseguir los respectivos valores de y. Ahora, de este lado siempre voy a colocar todos los valores, es decir, menos 2x menos 3. Voy a trabajar con esta función si x es menor a menos 2. Voy a darle valores de este lado que sean menores a menos 2. Y voy a darle valores a este lado de la tablita que sean valores si x es mayor o igual a menos 2. Que sean mayores a menos 2. Por un lado le doy los valores menores y por otro lado le doy los valores menores a x. Entonces, si yo le doy valores menores a menos 2, ¿qué valores yo le podría dar? Menores a menos 2 serían el menos 5, yo le podría darle el menos 4, podría darle el menos 3. Fíjense que el menos 2 no lo toma para esta primera parte. Aquí sí lo toma. Entonces yo no le puedo dar en esta primera parte, con estos primeros datos que estoy asumiendo de x, él no puedo tomar el menos 2, porque lo toma es aquí, porque aquí es mayor o igual. Y de este lado, del otro lado de la tablita, voy a darle valores, fíjense, si x es mayor o igual a menos 2, valores mayores a menos 2. Voy a darle entonces, voy a dar el menos 2, puedo dar el menos 1 y puedo darle el 0. Y pues inclusive puedo agarrar también el 1 si quiero, para darle otro valor más. Entonces, por este lado le doy valores menores a menos 2 y valores mayores a menos 2. Ahora voy a conseguir los respectivos valores de y. Fíjense, ahora los valores de y, para este lado, por eso divido la tablita en dos, para este lado, para conseguir estos tres valores de y, yo voy a usar esta ecuación. Para conseguir estos 4 valores de y, voy a utilizar esta ecuación que está aquí. Fíjense entonces, y va a ser igual, voy a sustituir el menos 5 en esta ecuación que está acá. Menos 2 por menos 5 menos 3. Eso va a ser igual a 10 menos 3 igual a 7. El otro valor es menos 4. 2 por menos 4 menos 3. Este es igual a 8 menos 3 y este es igual a 5. Y es igual, ahora el otro valor es menos 3, menos 2 por menos 3 es igual, 2 por 3 son 6 positivos, menos 3 es igual a 3. Ya le di los valores entonces de este lado, ya generé los valores de y, que serían el 7, el 5 y el 3. Ahora voy a generar los valores de este lado, de la y, pero con esta ecuación, ojo, con esta ecuación que está acá. Entonces sería menos 2 por, 2 positivo, por menos 2 más 5. Serían 4 más 5 es igual a 1, ¿verdad? O menos 4 más 5, que es lo que me da aquí. Ok, ahora voy a sustituir el menos 1. 2 por menos 1 más 5. Esto es igual a menos 2 más 5, lo que es igual a 3. Ahora voy a sustituir el 0. Más 5, esto es igual a 5. Y voy a sustituir el 1. Más 5, esto es igual a 3, más 5 igual a 8, ¿no? Perdón, 2 por 1 son 2. Más 5 igual a 7. Ok.
Entonces ya tenemos los valores generados de este lado también, que serían el 1, el 3, el 5 y el 7. Me voy entonces a hacer mi gráfica ya teniendo estos valores que están acá. Voy a hacer mi gráfica. Hago mi gráfica acá. Valores de X por aquí, valores de Y por aquí. Los valores de X, el mayor sería el 5, el menos 5, entonces vamos a hacerla de 1 en 1. Creo que me da para hacerla de 1 en 1, 2, 3, 4 y 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Para Y voy hasta el 7. Vamos a hacerlo un poco más pequeña. Recuerden que ustedes cuando vayan a hacer su gráfica tratan de hacerla todas con el mismo espacio para que les quede bien y puedan ser bien representada su gráfica. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. Ok, ahora una vez que yo grafiqué esto, que hice mi eje de coordenadas, voy a graficar los puntos. Menos 5 a 7, desde menos 5 de las X por acá hasta 7 de las Y. Hasta 7 de las Y, que es por acá, mi punto va aquí. Desde menos 4 hasta 5, menos 4 de las X hasta 5 de las Y. Menos 3 a 3, desde menos 3 a 3, por aquí más o menos iría mi punto. Ahora voy del otro lado, de menos 2 a 1 de las Y. Por aquí iría mi punto. Desde menos 1 hasta 3 de las Y. Por aquí iría el punto. Desde 0 a 5. De 0 a 5 de las Y. Y de 1 a 7 de las Y. Ahora entonces le dije que la forma característica de... Pues le decía entonces que la forma característica de esta función es en forma de B. En este caso, como el valor absoluto acá es positivo, entonces me da hacia arriba. Como esto acá es positivo, me da hacia arriba la abertura de esa función. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? Fíjense que el dominio son todos los valores de X y yo puedo meter cualquier valor de X que sea menores a menos 2 y mayores a menos 2. Por lo tanto, el dominio va a ser todos los números reales, de menos infinito hasta más infinito. Y el rango va a ser el punto más bajo que yo tenga en Y. ¿Y cuál es el punto más bajo que yo tengo en Y? Es el 1 hasta el infinito. El punto más bajo que tengo en Y, lo vemos aquí en la gráfica, ahí justamente donde ya abre, entonces, donde tiene su vértice, digámoslo así, de ahí para arriba, entonces, iría el rango desde 1 hasta el infinito. Esta es la característica o la forma de graficar una función valor absoluto. Ok, la última función que vamos a estudiar nosotros para este examen va a ser la función racional. La función racional es aquella que tiene la forma de un cociente, una función que tiene forma de un cociente. Vamos a hallar entonces la gráfica de esta función, su dominio y su rango. Presten mucha atención con esta función radical porque digamos que es la que presenta un poquito más de complejidad con respecto a las otras, porque tiene que calcular unas asíntotas. Entonces presten mucha atención en cómo es la resolución de este tipo de funciones para que entonces puedan entenderlo y bueno, puedan practicar otros ejercicios bajo este mismo método. Pues vamos a ver entonces la función racional, como les decía, son las que tienen esta forma. Son un cociente de funciones. Entonces me mandan a hallar la gráfica de esta función que está acá. Lo primero que tengo yo que hacer es, en este caso vamos a factorizar el numerador. Necesito tener factorizado el numerador. Esto yo lo puedo factorizar por la ecuación de segundo grado. Esto que está aquí, o más fácilmente yo sé que esto es x menos 2 por x más 2. Podría factorizar también el denominador de una vez con la ecuación de segundo grado, pero vamos a dejarlo aquí para factorizarlo un poquito más adelante con la ecuación de segundo grado. Pero factorizo entonces mi numerador
Lo puedo factorizar así, señores, de esta manera, o lo puedo factorizar con la ecuación de segundo grado, porque esta es una ecuación de segundo grado, o una función cuadrática. Entonces puedo factorizarla de esa forma, con la ecuacióncita, menos b más o menos raíz cuadrada, con esa misma, y les va a dar dos valores de x igual a 2 y x igual a menos 2, y después lo llevan a esta forma para plantearlo aquí así. Ok, una vez que yo entonces factoricé esto, voy a buscar los intersectos. Intersecto con el eje x, intersecto con el eje y. Entonces ubico primero el intersecto con el eje x, intersecto con los ejes x. Para encontrarlo, intersecto con el eje x, se iguala el numerador a 0. Es decir, yo voy a igualar esto que ya yo factoricé, lo voy a igualar a 0. Igualo el numerador a 0. Es decir, entonces, x menos 2 por x más 2, esto es igual a 0. ¿Y qué voy a hacer con esto? Voy a conseguir las raíces de esto, que no, esto me va a hacer si yo igualo este a 0 y igualo este a 0. ¿Qué va a ser esto? Esto va a ser x va a ser igual a 2 y x va a ser igual a menos 2. Esto, si lo hacen por la ecuación de segundo grado, le va a dar directamente ya estos dos valorcitos que están acá, sin tener que pasar por aquí por la factorización, por este tipo de factorización, pues. Le va a dar directamente cuánto vale x1 y x2 en este caso. Entonces, mi punto que se va a formar allí va a ser desde menos 2 hasta 0, y el otro va a ser desde 2 a 0. O sea, 2 para las x, 0 para las y, quiero decir. 2 para las x, 0 para las y. Entonces ahora voy con el intersecto con el eje y. El intersecto con el eje y, voy a hacer x igual 0. Es decir, intersecto con el eje y. Para hacer el intersecto con el eje y, como les decía, entonces hago x igual 0. Entonces voy a agarrar mi función original, y donde esté la x lo que voy a hacer es colocar un 0. 0 al cuadrado menos 4 entre 2 por 0 al cuadrado más 0 menos 3. ¿Cuánto me va a dar esto? Esto es 0, este es 0, este es 0. Esto me va quedando menos 4 entre menos 3, que sería 4 tercios. Eso sería entonces el intersecto con el eje y. ¿Cómo se formaría el punto aquí? 0 para las x y 4 tercios para las y. Ahora bien, después que tengo estos intersectos, voy a buscar mi asíntota vertical o asíntotas verticales, porque pueden haber varias asíntotas verticales. ¿Cómo voy a conseguir yo esas asíntotas verticales? Haciendo 0 al denominador, o consiguiendo los ceros del denominador. Encontrar los ceros del denominador. Encontrar los ceros del denominador. Falta una aquí, denominador. Ok, para hacer esto, no es más, agarro mi denominador, yo lo puedo agarrar, como les dije, lo puedo utilizar con la ecuación de segundo grado, que es lo que voy a hacer, y factorizar esto por la ecuación de segundo grado para ver los dos valores que me van a dar. Recuerden que la ecuación de segundo grado, a es igual a 2 en este caso, b es igual a 1 y c es igual a menos 3. Entonces, si yo aplico la formulita, sería menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c entre 2 por a. Hago mis operaciones matemáticas. Esto aquí adentro, 4 por 3 son 12. 12 por 2 son 24. Positivo más 1 me daría 25. Entre 4, la raíz de 25 es 5. Y ya puedo obtener entonces mis dos soluciones. Primero lo tomo con el positivo entre 4 y luego lo tomo con el negativo entre 4. Recuerden que la raíz de 25 es 5, lo hice acá directo. Y me va a quedar entonces menos 1 más 5 son 4. 4 entre 4 me da 1. Menos 1 menos 5 da menos 6. Entre 4, eso sería menos 6 sobre 4, que es lo mismo, menos 3 medios, si simplifican allí, menos 3 medios. Ya tengo entonces mis dos asíntotas vertical, que es este señor y este señor que está aquí. Ya vamos a ver para qué nos sirven, cómo lo vamos a graficar.
Ok, voy con mi asíntota vertical. La asíntota vertical, entonces, perdón, horizontal. Acabo de calcular la vertical. Asíntota horizontal. Entonces, para calcular la asíntota horizontal tengo que tomar en cuenta unas condiciones que existen para el cálculo de la asíntota vertical. ¿Cuáles son esas condiciones que existen? Por ejemplo, yo voy a ver los exponentes de la función que me dan tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, si esa, vamos a suponer que el exponente del numerador yo lo voy a llamar n, el exponente del numerador lo voy a llamar n, y los exponentes del denominador lo voy a llamar m. Y voy a hacer una comparación entre esos exponentes. Si n, que es el exponente del numerador, es mayor al exponente del denominador, entonces hay una asíntota horizontal que pasa al eje x, que pasa por el eje x. Es decir, que sí va a existir una asíntota horizontal que pasa por el eje x. Ahora, si n es igual a m, entonces la asíntota horizontal va a ser igual a A entre B, donde A y B, eso van a ser los coeficientes de X. En este caso de nosotros serían los coeficientes de los que tienen mayor exponente. Es decir, como tienen iguales exponentes, el coeficiente del numerador, nos están viendo acá del numerador, coeficiente, y el coeficiente del denominador. Es decir, en este caso un medio. Cuando n tengan el mayor exponente, y cuando n sea mayor a m, es decir, el exponente del numerador sea mayor al del denominador, no existe una asíntota horizontal, no existe asíntota horizontal. En nuestro caso, como les decía, n es igual a m, entonces va a ser igual a A entre B, es decir, que la asíntota horizontal va a ser igual a 1 entre 2. Repito, porque A entre B tenemos igual exponentes, tanto en el numerador como en el denominador, entonces va a ser A entre B. 1 entre 2, que son los coeficientes que acompañan esa X. Esto es para calcular mi asíntota horizontal. Cuando n es mayor a m, pasa por el eje x. Es decir, cuando les digo que pasa por el eje x, es montada exactamente sobre el eje x cuando n es mayor a m. Es decir, va a estar exactamente sobre el eje x, la asíntota horizontal. Ok, una vez que entonces ahora calculé mis asíntotas, tanto horizontal como vertical, voy entonces a continuar con el próximo paso, que sería entonces formar unos intervalos. Esos intervalos que yo voy a formar van a ser con los ejes x, el intersecto con el eje x que hice acá arriba, y con mis asíntotas verticales. ¿De qué manera? A mí me dieron el intersecto con el eje x, me dio el de menos 2 y 0 y 2 y 0. Y mi asíntota verticales me dieron menos 3 medios y 1. Entonces yo voy a formar intervalos abiertos, es decir, yo voy a ir desde los más pequeños hasta el más grande, pasando por esos intervalos, pasando por los ejes x, este intersecto de eje x, y por mis asíntotas verticales. Fíjense de qué manera. Voy a ir desde menos infinito hasta menos 2, pasando por aquí, ¿verdad? Ese es un intervalo, y después mi otro intervalo va a ser desde menos 2 hasta menos 3 medios, siempre del menor hasta el mayor, pasando por el 3 medios. Ahora voy a ir, otro intervalo que se va a formar va a ser desde menos 3 medios hasta 1, después continúa el 1. Tiene que ver entre estos cuatro, entre estos dos señores y estos dos señores que están aquí. Ok, después voy del 1 al 2 y finalmente voy del 2 al más infinito. Esos serían los intervalos que se van a formar allí, que no los vieron acá. Aquí. Voy desde menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 hasta 3 medios, de menos 3 medios hasta 1, desde 1 hasta 2 y de 2 hasta infinito, pasando, repito, por los intersectos que serán menos 2 y 2, y por mis asíntotas verticales.
Formo simplemente intervalos abiertos allí. ¿De qué me van a servir esos intervalos? Para cuando yo haga la tablita, yo voy a tomar valores que estén dentro de cada uno de esos intervalos. Fíjense que tengo que hacer una tablita para darle valores a la gráfica. Y por lo menos voy a darle dos valores o un valor que esté dentro, primero que esté de entre menos infinito y menos 2, sin tomar en cuenta el menos 2, en este caso sería el menos 3, ¿verdad? Tomaría el menos 3, vamos a tomar un solo valor. Entre menos 2 y menos 3 medio, voy a tomar otro valor, puedo tomar el menos 1.8. Ahora voy a tomar un valor entre menos 3 medio y 1, ahí cabe el 0. Entre 1 y 2 puede entrar el 1.5. Y entre el 2 y el infinito, bueno, puedo tomar cualquier valor, vamos a tomar el 3. Uno de cada uno por lo menos, o si quieren tomar dos entre cada intervalo para que ustedes puedan apreciar mejor la gráfica, perfecto, no hay ningún problema, sería lo más conveniente, pues. Luego que tienen esto, vamos a ubicar entonces los correspondientes valores de y, con el mismo procedimiento que hemos venido haciendo en las otras gráficas, y luego vamos a graficar. Entonces vamos a buscar los valores de y para cada uno de los correspondientes valores de x. No es más que sustituir en la función original. Es decir, yo voy a sustituir cada uno de esos valores de x en la función original, como lo hemos venido haciendo en los otros ejercicios, en las otras funciones. Vamos a empezar con el menos 3, y es igual a menos 3 al cuadrado menos 4 sobre 2 por menos 3 al cuadrado más menos 3 menos 3. Hacen su operación matemática allí con mucho cuidado. El que no pueda meter todo eso en su calculadora lo va haciendo paso a paso. Primero calcula lo de arriba, después calcula lo de abajo y hace después la división, para que vaya por lo seguro, como se dice. Esto le da 0.417. Tengo los resultados allí ya para no perder mucho tiempo. Entonces ustedes hacen y comprueban esos valores, o lo pueden redondear aquí a 0.42 como a ustedes se les haga un poco más fácil. Luego vamos entonces con el valor cuando x vale menos 1.8, sustituyen en su función original entonces menos 1.8 al cuadrado menos 4 entre 2 por menos 1.8 al cuadrado más menos 1.8 menos 3. Y eso entonces nos va a dar el valor de menos 0.452. Hagan sus cálculos en su casa para que vayan practicando también. Y luego vamos con el 0. Sería entonces 0 al cuadrado menos 4 entre 2 por 0 al cuadrado más 0 menos 3. Hacen su operación matemática allí y esto le va a dar 1.333. Luego vamos con el 1.5 al cuadrado menos 4 entre 2 por 1.5 al cuadrado más 1.5 menos 3. Y esto nos va a dar menos 0.583. Y finalmente con el 3, serán 3 al cuadrado menos 4 sobre 2 por 3 al cuadrado más 3 menos 3. Y eso nos da 0.278. Fíjense entonces que después que tenemos ya la tablita, vamos directamente a la gráfica, a graficar. Aquí entonces vamos a tener, a mí se me va a dificultar un poquito la gráfica en el sentido de que, porque me están dando números decimales, yo les repito a ustedes que si ustedes lo hacen en un papel milimetrado con todos los espacios que deben tomar en cuenta, se les va a hacer mucho más fácil y van a apreciar mucho más la gráfica. Vamos entonces, ya entonces yo tengo los valores de x, tengo los valores de y. Los valores de x, el mayor allí sería el 3, pues esta sí la puedo hacer de 1 en 1, 1, 2 y 3, el eje de las x, menos 1, menos 2 y menos 3. El eje de las y, tengo 0.4, 0.5, bueno, entonces ya vamos a hacer una escala un poquito más grande, vamos a poner que desde aquí empiece el 1 para que aquí empiece yo a generar los 1 y del 2, que aquí empiece el menos 1 y aquí empiece los menos 2. Y entonces voy a graficar. ¿Qué voy a graficar yo ahora en este tipo de función? Tengo que graficar inicialmente o primeramente mis asíntotas horizontales y mis asíntotas verticales.
Mis asíntotas verticales fueron x igual a menos 3 medios, ¿verdad? Esa fue una de las asíntotas verticales que me dio a mí cuando hicimos el cálculo. Entonces 1.5 es una de mis primeras asíntotas. Yo la voy a graficar. Menos 1.5. Vertical obviamente ustedes saben que va en este sentido. Entonces menos 1.5. 1.5 quedaría por aquí más o menos. Mi asíntota. Yo le voy a trazar una paralela. Ustedes le pueden hacer hasta un colorcito para que las distingan. Por acá entonces iría mi asíntota vertical, que es una paralela que va ahí al eje de las X, al eje de las Y, perdón. Y luego voy a representar mi otra asíntota vertical, que es el 1. El 1. En este sentido, vertical. El 1. Es mi otra asíntota. Vamos a marcarla un poco más. Ok, como les digo, ustedes le pueden echar un colorcito para que la puedan apreciar mejor. Luego me voy con las asíntotas horizontales. La asíntota horizontal es una sola, 1 entre 2, que es 0.5. Más o menos me quedaría por aquí. 0.5, positivo. Por aquí iría mi asíntota horizontal. Ustedes le pueden decir asíntota vertical y asíntota horizontal. Ok, una vez que tienen eso, vamos entonces a graficar los puntos que tenemos en la tablita. Vamos a graficar los puntos de la tablita. Pues vamos a graficar también los puntos que tenemos en los que sacamos inicialmente de los cortes con el eje X, corte con el eje Y, de los intersectos. Uno era de menos 2 a 0, menos 2 para las X y 0 para las Y. Este punto iría por aquí. Tenía el otro punto que era en 2 y 0. Y el punto del intersecto con Y era de 0 hasta 4 tercios. Para entonces graficarlo también allí y poder ver cómo nos va a quedar nuestra gráfica. 4 tercios 1.33 positivo, ¿no? Entonces vamos a graficar 1.33. 1.33 me quedaría por aquí. Este va desde de 0 para las X a 1.33 de las Y. 1.33 de las Y sería como por aquí más o menos. Vamos a suponer lo que es por aquí. Y ahí tomamos el otro punto de los que nos dio con los intersectos. Vamos a graficar entonces ya lo que tenemos en la tablita. Desde menos 3 de las X hasta 0.42, si lo asumimos así pues. Desde menos 3 a 0.42. Menos 3 hasta 0.42 de las Y. 0.42. Menos 3 a 0.42 sería como por acá. Sería como por acá abajo. Más o menos. Vamos a ponerlo como por acá a la mitad. Menos 3 a 0.42. Luego desde menos 1.8, que sería más o menos como por aquí. Menos 1.8 a menos 0.45. A menos 0.45 iría como por aquí. Iría como por aquí el punto más o menos. Luego vamos con 0 a 1.33. De 0 a 1.33 de las Y. 1.33 de las Y sería como, bueno, sería este mismo punto que tenemos acá, ¿no? El 0.33. Ok. Luego vamos desde 1.5 de las X. 1.5 de las X, que sería acá más o menos la mitad entre este y este, a menos 0.58. A menos 0.58, que me quedaría como por acá. Menos 0.58, por acá más o menos. Y vamos luego con el 3, de 3 a 2.27. De 3 a 0.27 de las Y. Sería más pequeño por acá. De 3 sería como por aquí el punto, más o menos. Por acá, por acá, por acá, por acá. Aquí sería el punto, más o menos. Una vez que yo tengo esos valores allí, entonces yo lo que voy a hacer es unir eso. ¿Cómo voy a unir yo todo? Ustedes dirán, ¿cómo se va a unir todo ese poco de puntos? Estos van a ser ramas que nunca deben tocar las asíntotas.
Recuerden que mis asíntotas son esta, la vertical y mis asíntotas horizontales. Esos puntos que yo voy a unir, de esas ramas que yo voy a unir, ellas no deben tocar esas asíntotas. Ellas deben pasar muy cerca de esas asíntotas. Por ejemplo, la de este lado va a ir como por aquí, así. Y ellas no deben tocar las asíntotas. Ellas van a ir a llegar hasta allá, hasta el infinito, pero no van a tocar ese valor, pues. Entonces, bueno, aquí este punto era aquí arriba, desde 0 hasta, desde 3 a 0,27 positivo. El punto es este, por aquí. Ella va a ir por aquí, esta asíntota, pero ella nunca va a tocar esta rama, va a ir por aquí, pero ella nunca va a tocar, repito, esta asíntota que pasa por aquí. Siempre se va a ir alejando, pero nunca la va a tocar. Por el otro lado, tampoco ella debería tocar esta asíntota. Fíjense que está por aquí, este punto está por aquí, pero no está tocando aquí, que lo hice muy cerca de allí. Ella va a pasar muy cerca también de esa asíntota, pero tampoco debe tocar esa asíntota que pasa por ahí, y ni tampoco la horizontal, ni la vertical ni la horizontal. Ella va a pasar por ahí muy cerca. Ok, entonces el punto de arriba que tenemos arriba, hacemos una parábola cóncava hacia arriba para nosotros completar esta gráfica, la unión de todos los puntos. En esta gráfica de acá arriba, en esta rama de acá arriba, tampoco va a tocar las asíntotas verticales, ni la horizontal, por supuesto. Y aparte de eso, por eso que les decía que mientras más puntos le demos acá arriba a la tablita, mejor vamos a poder nosotros tener la unión de los puntos, pues saber hacia dónde va. Generalmente esto es por ramas, este tipo de gráfica. Fíjense que ramas que no van a tocar, repito, las asíntotas. Ahora bien, ¿cuál sería el dominio y el rango de esta función? El dominio, como les dije, tiene que ver con los eje horizontal o las X, y el rango con el eje vertical. Entonces, mi dominio aquí van a ser todos los números reales menos mi asíntota vertical. ¿Quién es mi asíntota vertical? Mi asíntota vertical, que la habíamos calculado por acá anteriormente, recuerden que era 1 y menos 3 medios. Esa es mi asíntota vertical. Entonces el dominio va a ser todos mis números reales menos esos dos números, el 1 y el menos 3 medios, porque allí es donde ya no toca esos puntos o esas asíntotas. Y el rango va a ser entonces también todos los números reales menos mi asíntota horizontal, que recordemos que la asíntota horizontal era un medio. Entonces va a ser todos los reales menos un medio. Y de esta manera entonces quedamos con las gráficas ya completas. Recuerden que entonces esto es asíntota vertical y esto es asíntota horizontal. Entonces ya de esta manera completamos lo que es nuestra gráfica, que es una gráfica bastante compleja, sobre todo aquí graficarla como tal, pues esta función. Entonces tienen que tener mucho cuidado, y por eso les decía que con un papel milimetrado o teniendo con una regla, haciendo todo ordenadito, les va a quedar, van a poder apreciar mucho mejor la gráfica. Entonces practiquen bastante de este tipo de función racional, porque digamos que es un poquito la más complicada que pudiera presentarse, pero esto es todo el material que nosotros vamos a estudiar para este examen. Solamente gráfica de estas funciones que les he dado, dominio y rango de esas funciones. No me voy a salir, digamos, de esos temas de esas gráficas, de esos temas que le he enviado, que les he explicado, pues. Solo que, como ya les dije, hay mucha variante de ejercicios de cada una de estas gráficas o de estas funciones. Entonces ustedes tienen también que ponerse a practicar otro tipo de función. Cualquier duda, ustedes me la hacen llegar. Miren, profe, no entendí estuve haciendo esta tal función y no entendí aquí, no entendí allá. En la guía tienen bastantes ejercicios allí propuestos. Entonces pónganse a revisarlo para que entonces puedan tener el dominio de todas estas funciones. Bueno, quedamos así para aclarar sus dudas.